Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero muy buenas tardes, casi digo buenos días. Eh, Bienvenidos a Educada a tu Bolsillo. Es un placer, como siempre, como cada jueves a la 1 encontrarnos. Ya sabés para qué, si nos venís siguiendo y si de golpe te enganchás, por supuesto, para ayudarte a interpretar y darte las herramientas para manejar mejor tus finanzas. Hola, Mati, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Todo tal? bien? Muy buenas tardes. Bueno, hoy tengo un placer muy grande porque vos sabés que estaba pensando, Mati, ahora vamos a mostrar, ya la vieron, pero ahora voy a explicar por qué está acá con nosotros, mi Sí. compañera de todos los días. Porque digo, a ver, vamos a invitar a alguien que si bien no es una especialista en finanzas, maneja muy bien sus finanzas y tiene que ver muchísimo con lo que hablamos todos los días. Y tenía esa persona al lado mío 4 o 5 horas por Por día día y no me había dado cuenta hasta que me di cuenta que era realmente así. Por eso es un placer para mí, porque aparte de ser una gran profesional, es una gran persona, que es Romy Y ya somos Lachman. amigos. Romy, sí, hace más de ¿Cómo 20 va? años nos conocemos. ¿Cómo andas, Romy? Bien, bienvenida. un placer estar acá Bueno, con ustedes y la verdad que yo también vengo a aprender sí, mucho, porque quiero aprender de Matías, quiero aprender de vos y la verdad que los argentinos nos hemos convertido en unos expertos en sí, esto de las finanzas, de ver cómo llegamos a fin de mes y manejar diferentes logísticas totalmente. a la hora de establecer, bueno, cómo gastar y en qué gastar. Sí, totalmente. Pero así todo siempre vos sabés que necesitamos, que nos den más herramientas porque viste que el escenario cambia Todo el todo el tiempo. tiempo. Y de golpe lo que nos servía Sí. hace, no sé, un mes, te cambió y esas reglas del juego te cambiaron. Y decís, ¿y ahora qué es lo que me sirve? Por eso vamos a estar con Sabrina en un ratito nada más, que es nuestra invitada de hoy, que nos va a ayudar, que ella es la especialista y la verdadera especialista que nos va a dar una mano. Pero antes te quiero preguntar, Romy, porque Sí. charlando informalmente, como siempre lo hacemos, en el corte, antes, después del aire, en reuniones que podemos tener, me enteré que es muy ordenada para las Sí, finanzas. sumamente Que te ordenada. ordenás, pero me llamó mucho la atención Sí, cómo te totalmente. ordenaste. Y yo te cuento, empezó O sea, hace más de sí, 20 años sí, cuando me mudé con el que hoy es mi marido, en su momento era mi sí, novio, sí. y él pagaba los servicios, luz, gas, agua y expensas, y yo pagaba todo lo que era comida y demás. Y un día, mirando, le digo, para, me estás... ¿No? Yo estoy pagando mucho más que vos, mi amor. Entonces me dijo, bueno, Ro, anótalo y Sí. después Claro, compensamos. Y así claro. empecé. Hoy hay un montón de aplicaciones, pero ¿sabes qué? Para, Yo voy a la... ¿empezaste hace cuánto de esto? Más de 20 No años. había, obviamente, imagínate, Nada, ninguna ninguna aplicación. aplicación ni nada que se O le sea, parezca. era esto Y sigue siendo eso. más esto, que Y son sigue las. siendo Estas son las eso. binomios que me prestaste Yo todos los días. tengo un Sí, cuadernito con sí, espiral y donde cada hojita es un mes diferente. sí, Entonces pongo abril, Romina, Diego y empiezo a anotar sí. lo que gasto yo, que es un montón, porque gasto... Y él no gasta nada. Es verdad. Pero a ver, voy poniendo desde Pero los no gasta porque gastos es fijos... austero. O No, porque porque en me O ocupo realidad todo todas yo. o porque las. pagás todo Claro. vos. Claro, los gastos del día a día son tuyos. Son míos. Claro. Y absolutamente anoto todo, Sí. todo. Empezando los gastos fijos mensuales. Sí. Colegio, luz, gas, agua, Y seguros. todo discriminado. Todo discriminado y hasta lo más tonto, lo que me pide mi hija para el colegio, hasta los 2.000 o 3.000 pesos que gasto en la verdulería o en la carnicería. A ver, ejemplo, vas caminando por la calle, de Sí. golpe pasás por un kiosco, te compras un agua y decís, bueno, me tenté, me compro un alfajor. ¿Eso lo anotás? No, porque Ah. eso es un gasto mío. ¿Gastos varios serían? Ok. Ese es un gasto Bueno, mío. pero yo lo que anoto son los gastos que tienen que ¿sabés ver que con ese la gasto- familia o con el quehacer del grupo Bien. familiar. ¿Sabés que ese gasto Ok. tiene un nombre, no? ¿Cómo se llama? Gasto hormiga. Y que Gasto puede hormiga. hacer la diferencia dentro de tus finanzas. ¿Lo sabías? Ahora le quemé No. la Ahí cabeza está. con eso. Ahora, Pero como es mío, no. Bueno, está bien, es tuyo, pero vos también manejas tus propias finanzas más allá de la familia. Sí. Claro. Y bueno, y eso me permite mes a mes poder establecer cuánto gasto y en qué gasto. Vos sabés que hicimos un programa bien. completo, Sí, Mati, de con gasto gasto hormiga. hormiga, por supuesto. Y nos sorprendíamos la cantidad de gastos hormigas que podés llegar a tener e incluso el monto del gasto hormiga a lo largo del mes y del año, que tiene Sí. que ver con eso que no tenés previsto y que de golpe decís, bueno, me compro un agua. Y en lugar de comprarte un agua, a lo mejor podés llevarte todos los días una botellita Totalmente de agua. de acuerdo. El famoso ya si que tenés sed y vas estamos, ¿no? caminando, Porque obviamente incluso que sí. cuando vas al supermercado compras lo que necesitas, pero también puedes llegar a comprar algo que no estaba dentro de lo que necesitas, pero lo querés y después es difícil saber en qué gastaste la plata, ¿no? Tal cual. Y es Bueno, mucho dinero. totalmente, y eso es mucho dinero.
Y ahora se suma, claro, un adolescente en la familia. Sí, totalmente. Cuando suman los hijos y sobre todo en una edad en donde uno tiene que tener cierto control de eso también. Sí, totalmente. Por eso, como vos, también le abrí Sí. una billetera Sí, virtual tal cual. que mensualmente me envía Sí. cuáles son los gastos, de cuánto y a quién le Y envía. eso lo justamente. sumas también, por supuesto. Sí, también, y sí, por supuesto, porque forma parte justamente de los gastos fijos mensuales. Sí. Y después, bueno, a fin de mes hago una línea y me pongo a sumar. Ujú. Entonces después lo comparo con otros meses o con el mes anterior y la verdad que está muy bueno porque si a uno, más allá de alcanzarle o no alcanzarle el sueldo, los Sí. ingresos mensuales, puede discriminar y decir, bueno, esto la verdad lo puedo obviar, esto no, esto sí. Y ahí está bueno porque se puede no solamente ahorrar, sino también empezar a discriminar qué puedo sacar. ¿Vos viste Ahora, el no es, nivel de no es por organización? complicarte, pero si eso lo hicieras en un Excel, la cantidad de información que tendrías sería impresionante. No es que te quiero complicar, pero te No. digo, Lo que para- pasa es que nosotros somos periodistas, no somos manejar Excel. No, es que tenés razón, Sí. Matías. Pero yo con una simple vista en el cuaderno, Sí. como que me gusta más, me siento más cómoda. Pero lo voy a implementar, lo que me decís. Hoy- ¿Me hoy podés en día pasar hasta una tenés, aplicación? tenés aplicaciones que sacás la ¿Me foto y pasás te lo después vuelcan una? ¿Aplicaciones no directamente. usás? Claro. Sí, pero no de ese estilo, Ah, sino bueno, para pero los usás gastos. esa aplicación, sumaste una Sí, aplicación. Claro. sí. Y es una aplicación que Absolutamente, contá con eso. Matías conoce ¿Viste? Vengo a mucho de eso. aprender. No, sí, olvídate, Matías. Ni hablar. Y todo lo que tiene que ver con seguridad, ni te cuento. Pero vos usás aplicación para vos o utilizan también alguna aplicación familiar. No utilizamos aplicación familiar. Un Claro. grupo de WhatsApp, sí. Sí, bueno, eso Bueno, sí. no, sí, porque a tal veces cual. van tirando alguna información que después te permite. O sea que es una dictadura de la economía en casa. Maneja todo. Sí, totalmente. Y yo te digo, Diego, a ver, Sí. ¿qué gasta? Y cuando salimos a comer a algún lugar o a desayunar que me invita, después no gasta nada. Después Está bien. yo hago todos los gastos. De hecho, tengo la tarjeta de crédito donde me llega, por supuesto, Pobre Diego, se gastó. que no me escuche. Pero sí, bueno. Es cierto que todo esto también se pacta con la familia, se Pero pacta con la pareja. cada pareja es un contrato social. Exactamente. Lo vas pactando Bien y ahí. vas. Y de acuerdo a eso, bueno, tenemos un ejemplo que es el de Romy. Bueno, nos recontra serviste para disparador y por supuesto te vas a sumar a esta charla y le vas a hacer todas las preguntas que quieras. Personal. No sé si ya tenemos en contacto a Sabrina Melero, que sabe de esto. Hola Sabri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. A ver Me que no la parece que escucho no te a Sabri. estamos Bueno, escuchando. a ver, ya te vamos a recuperar rápidamente, porque yo quiero saber, a ver ahí si la tenemos. Ahora sí. ¿Ahora me A escuchan? ver, yo no, ¿vos sabés? No. ¿La tenés ahí? A ver, Sabri. A ver, ¿Ahora me escuchan? están todas prendidas acá, ¿eh? Yo tengo el Sí, micrófono yo prendido, estoy escuchando. activado. Ah, mira qué suerte. ¿Vos escuchás, Ari? No. ¿Querés yo que te no la pase el mío? escucho. Bueno, A dale, ver, dale. Para. Vos que conducís, toma. Para, vamos a ver. Esto es en vivo, No, chicos. igual, sí, esto es así, esto es así. Toma, dame el mío. Gracias. Ok. Perfecto, gracias, Ahí me Romy. parece A ver, que Sabri, se ¿ahí me escucha, escuchás? Ahora yo los escucho perfecto. Ahora ¿Ustedes? te escucho perfecto, ahora te Perfecto. cambiamos. ¿Vos lo estás escuchando? Sí. Bueno, entonces ¿Cuál era el tu problema. problema, No, Ari? era el auricular. Ahora sí. Bueno, cosas que suceden. Bueno, Sabri, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros. Sabemos que justamente uno de los puntos que vos te especializás y tratás y tiene que ver de cómo organizar nuestro presupuesto. ¿Escuchaste a Romy recién? Sí, bueno, primero un placer, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Me encantó lo que dijo Romy, No me mates, ahora vamos a Sabri. Mirá desmenuzar cómo un poco lo que, Me encantó, dijo. lo que estuvo contando. Y ya el hecho de que ella haga algo que le sirve, esa es la clave. Así que ya sea un Excel, una agenda, ahora vamos a profundizar un poco con respecto a lo que es el presupuesto, para qué sirve y demás, pero está muy bueno lo que hace. Bien, ¿por qué está bueno organizarse? A ver, capaz que parece muy pavota la pregunta, pero me parece que es un punto importante para arrancar. Decís, bueno, me tengo que organizar por este motivo. ¿Qué diferencias hay entre aquellas personas que se organizan y aquellas que no se organizan? Perfecto. Bueno, la organización y poder armar un presupuesto primero me da autoconocimiento. Es decir, empiezo a saber en qué se está yendo el dinero. Si yo hoy me paro en la calle y le pregunto a las primeras 10 personas que pasan, ¿cuánto ganan y cuánto gastan en el mes o cuánto llevan gastando en abril?
yo creo que son muy pocas las personas que te pueden responder esa pregunta con exactitud, y la realidad es que un presupuesto te va a dar más organización a futuro para poder cumplir objetivos financieros, para poder ordenarte con las finanzas, como decía recién Romy, de repente analizar esos gastos que tuve durante el mes y ver si esos gastos que estoy teniendo los quiero seguir teniendo o quizás alguno lo quiero eliminar. Me permite ser más eficiente, básicamente, con mis finanzas. Bien, bueno, es un punto importantísimo, ser eficiente, ¿no? Qué difícil es serlo en, ya sabemos, un país en donde a veces el dinero no alcanza para llegar a fin de mes. Ahora, ser organizado te puede ayudar a ser justamente más eficiente y de esa manera, aunque sea poco el dinero que ingresa, tratar de sobrellevarlo de la mejor forma. Exacto, justamente el control que me da la organización y bueno, en base a este punto que tocas, es muy importante, justamente antes de entrar en el tema presupuesto, decir esto. Al menos en la última información que hay en Argentina, el Banco Central hace algunos años ya hizo una estadística, un censo de la población preguntándole cuáles eran sus capacidades financieras. Y la realidad es que la mayoría de las personas en Argentina no llegan al punto de poder ahorrar, es decir, no tienen capacidad de ahorro. Casi un 30% de la población es la que puede decir que tiene una previsión o un ahorro que puede hacer mes a mes. El otro 70% no está, digamos, dentro de este parámetro. Entonces, el hecho de tener un presupuesto nos genera un mayor control y un mayor orden para quizás el que no tiene capacidad de ahorro pueda empezar a generarla. Bien. Bueno, chicos, les abro también el juego a ustedes. ¿Qué tal, Sabri? ¿Cómo te va? ¿Qué Consulta. tal? Hoy prácticamente en todos lados reciben medio de pago electrónico. ¿Eso ayuda a ordenarnos? Tener la posibilidad después eso verlo reflejado en una pantalla y organizado, no sé, por ejemplo, en el caso de una tarjeta de crédito muy importante, a fin de año te manda el resumen completo de cuánto gastaste en indumentaria, en entretenimiento, etcétera. Sí, yo considero que el hecho de manejarse con billeteras virtuales o directamente con débito, donde queda la transacción y de alguna manera tengo ese registro, es mucho más controlado que si yo de repente, si es que cobro, digamos, de una manera formal, voy al cajero, saco efectivo y después lo tengo en mi billetera durante toda la semana, es muy probable que yo pierda el control mucho más fácil de ese dinero que yo voy erogando en cada gasto que tengo. Así que sí, yo creo que el hecho de que hoy existan tantos medios electrónicos para poder pagar facilita un poco los registros, que ahora vamos a hablar también de esto, ¿no? Y el hecho de que yo quizás pueda volver a mi casa y saber cuáles son todas las transacciones que hice durante el día, si las tengo en mi celular, tengo mucho más centralizada la información que si yo tengo el efectivo y voy sacando, ahí se pierde bastante mucho, se pierde bastante más el control. El problema que tendríamos con eso es que tenemos una economía 40% en negro, ¿no? Con lo cual esa Claro. gente que claramente queda fuera de la posibilidad de gastar con medios de estas características. Exacto, y si es el caso de una persona que maneja sus finanzas en efectivo, yo lo que siempre aconsejo es que donde estén, en el momento en el que estén, bueno, como decía recién Romy, yo anoto en una agenda. La realidad es que cuando uno empieza a trabajar en sus finanzas personales, lo importante es que utilice herramientas que le sean útiles. Si de repente, por ejemplo, una persona está muy negada con alguna plataforma de tipo digital o no quiere familiarizarse con un Excel o ese tipo de herramientas, sí es importante que al menos cuente con un registro que sea visual, una planilla muchas veces de manera escrita, en una hoja, en una agenda, puede ser una gran herramienta de control. Si bien, lógico, después tenemos otras herramientas digitales que facilitan un poco todo lo que es el registro, el control, la suma y las cuentas y demás, pero sí es muy importante que si una persona se maneja en efectivo, tenga un registro de hacia dónde se está yendo ese ingreso que tiene. Y también acá tocamos un punto del tema de los ingresos, que a veces nos centramos en los gastos, pero por ejemplo ayer tuve una consulta con una chica que le pregunté cuánto ganaba y no lo sabía, No sabía. porque no tenía tampoco registrados sus ingresos. Y bueno, pasa mucho hoy con la cantidad de trabajo de manera independiente, en Sí, el remota, pluriempleo, por freelance, que las ejemplo, ¿no? personas... También. El ¿Cómo? pluriempleo, digo, ¿no? Tener varios trabajos a la vez se da muchas veces ese escenario, tal cual. Exactamente, exactamente. Y el hecho de tenerlo registrado me permite tener un autoconocimiento de cuánto gano y de cuánto gasto. Claro, Bueno, bueno,
pero por ejemplo, Sabri, a mí me ha pasado que, bueno, yo pongo todo, absolutamente todo, y después termino gastando mucho más. ¿Por qué? Porque tengo las cuotas de la tarjeta de crédito. Y a veces las cuotas de las tarjetas de crédito uno no las tiene internalizadas. Claro, bueno, eso es tema súper importante. La tarjeta de crédito a veces es utilizada como una extensión del sueldo. Si yo tengo una planilla, yo les compartí, si no después lo podemos ver, una planilla donde yo tengo ya Creo registrados cuáles son Sabri, las... creo que está por ahí la planilla de la que estás hablando. Mira, Genial. Mira, ahí está. Genial. Esto es un modelo de Sí. un presupuesto que yo puedo hacer financiero, donde acá está todo incluido. Es decir, Sí. volvemos al ejemplo de Romy que ya tiene anotado en su planilla. Yo si quiero puedo volcar esa información en este presupuesto y ya tengo un poquito más centralizada la info anual de cuánto gano, cuánto gasto. De hecho, si vamos deslizando hacia abajo, nos vamos a encontrar con una columna que dice tarjeta de crédito. Sí. Que esta columna me gusta mucho porque tiene que ver con esto que dice Romy. ¿Qué pasa con las cuotas? Claro. Bueno, si yo ya cuando empieza el mes tengo registradas esas cuotas que yo ya sé, por ejemplo, si algo que era muy conveniente lo saqué en 12 cuotas, 6 cuotas, yo lo puedo anotar y ya sé el mes que viene con cuántas cuotas Claro. tengo que empezar Claro. de arranque el mes. Claro. Sí, digo clave porque, bueno, siempre lo tenemos acá prácticamente ya como un lema, un mantra, es el tema de la tarjeta y no pagar el mínimo, por ejemplo, porque te das cuenta que no llegás, porque después te comen los intereses, te hace la bola de nieve, y esta me parece que es una gran manera de poder evitarlo, ¿no? A eso justamente, porque ya tenés en claro cuál va a ser el gasto. Claro, exactamente. De alguna manera gano previsión, esto de Claro. poder anticiparme con la planificación. Y si yo ya sé que tengo, vamos a decir, una deuda, porque una tarjeta no deja de ser un instrumento de deuda, yo ya sé a futuro cuánto tengo de cuota de las tarjetas, en el caso de que sean cuotas fijas y que yo ya lo tenga de alguna manera ya registrado. Así que eso es una gran herramienta, anotarlo. Entonces vos ya sabes el próximo mes que tenés, por ejemplo, 500.000 pesos que son de tarjeta. Y si sumás nuevos gastos, van a ser nuevos a lo que ya tenés previsto desde el mes anterior por las cuotas de la tarjeta. Y hay que, sobre todo, saber esto de que, si bien es un instrumento que me endeuda, Sí. no es como una extensión de mi ingreso, usarla siempre de una manera relativamente consciente. Sí, bueno, por ejemplo, hay gente, no voy a decir quién, que llega el día 5, cobra el sueldo, le entra la tarjeta, ¡fum! Y se fue No queda todo. nada. Porque justamente lo que hace es tarjetear y tener controlados los gastos con la tarjeta. Claro, pero después por ahí hay, digamos, lo que te cobra la tarjeta por hacer los gastos con la tarjeta que uno a veces no lo tiene en cuenta, Quiero ¿sabes? aclarar que no soy yo, ¿eh? Porque- No, no, no. Porque miro para acá. ¿no? Me miró, Dios, No. ¿qué pasó? Claro, exacto, sí, Acá hay que no tener se en hace. cuenta los Acá- impuestos. Acá tenemos compañeros Claro. que están. Mirá, acá Fede, nuestro productor, dice que claro, que le pasa eso. Y después se te hace una bola de nieve. Todo, Ah, Pero vivís, dice. Mira, No, no, El tema te es cómo tengo que vivís. educar. Estresado. Bueno, Claro. La idea es incorporar herramientas pequeñas y de a poco, ¿no? Porque siempre hay que entender en el estado en el que uno se encuentra y decir, Sí. bueno, qué cositas de a poquito puedo ir sumando para mejorar mi situación y sobre todo para esto que dicen, de no generar tanto estrés, que las finanzas no sean un estrés o que sean lo menos estresantes posible. Y mientras yo más conocimiento, un poquito más de control tenga, mejor va a ser, digamos, el resultado. ahí tocaste un punto súper importante que tiene que ver con el estrés, lo que te ocupa. Yo, bueno, y por eso ponía de ejemplo a Romy cuando charlando, trabajando juntos, descubro que ella era realmente muy prolija en el manejo de los gastos. Digo, a mí ese manejo de estar anotando cada uno de los gastos me provocaría estrés. Sí, Claro. A mí me sí, provocaría estrés. es que te provoca estrés. Claro, bueno, y yo eso lo quiero evitar, pero tampoco me voy para el otro lado, decir, no, hago, yo te decía, yo lo que me fijo es que lo que sale no sea, o sea, el egreso no supera el ingreso, trato por lo menos de mantener eso, ¿no? Que no entrar en el déficit en un punto. Pero después no puedo seguir el punteo tan detallado que tenés. Lo que pasa ¿Hay es que un ahora- equilibrio Sí. entre las dos opciones, Sabri? Sí, yo creo que hay un equilibrio, como les decía, hay que buscar siempre la alternativa
que más se ajuste también a mi estilo de vida. Y lógico que si uno en la vorágine del día a día quizás no puede estar todo el tiempo preocupado pensando en sus finanzas, pero sí encontrar herramientas que nos ayuden. Por ejemplo, yo lo que generalmente recomiendo es, quizás si vos no podés sostener en el tiempo el hecho de registrar tus ingresos y tus egresos todo el tiempo, porque hay muchas personas que no les gusta, no se hallan con los números, les resulta estresante. Yo lo que recomiendo es como decir, bueno, hagamos una especie de negociación de no lo vas a hacer siempre, pero intentá por lo menos hacerlo durante 3 meses, donde vos puedas tener un termómetro de tus finanzas. Esto es como la fiebre, digamos que si uno no lo mide, es difícil de saber cómo uno se encuentra. Bueno, lo mismo con las finanzas, es hacer un termómetro, es más, para los casos más extremos digo, bueno, por lo menos un mes registra. Además, como en general somos seres bastante de conducta, se suelen repetir esos gastos, inclusive esos chiquititos de los que hablaban al principio, esos gastos hormiga, el cafecito, el alfajor, la botellita de agua. En general, esos gastos, ese consumo se suele repetir. Entonces, con que yo tenga un registro por lo menos de un mes o 3 meses, y después lo puedo volver a hacer dentro de un tiempo, pero para tomar el termómetro de mis finanzas y saber un poco por dónde ando. Sí, Bien. es muy estresante. A ver. Muy. Bueno, lo reconoces que es estresante. No, totalmente. Y yo tengo muchísimos errores, muchísimos. De ese es un punto que vamos a hablar ahora. Pero por ejemplo, a ver, Sabri, el sábado cuenta DNI, descuento del 25-30% en carnicerías. Después el miércoles, descuento del 30% con una tarjeta en combustibles. Después hasta las 11 de la mañana, descuento con modo en desayunos. Me genera estrés solo escucharte. Sí, se lo sabe todo. Me genera estrés solo escucharte, porque aparte, a ver, desayunamos habitualmente, Claro. un par de veces por semana, Sí. después de hacer el noticiero del 9 a la mañana. Vamos a pagar, a veces paga uno, a veces paga el otro, a veces compartimos los gastos y dice, para que hoy me parece que esta tiene el 15%, que está bueno, digo, Sí. aprovecharlo, Igual más cometo en errores, no más soy en una infalible. economía como la nuestra, está bueno, pero llega un momento realmente que Sí. te agota, Sí. digo, toda esa información, la búsqueda. Romy, yo me abriría un IG que diría, te voy contando las promos todos los días y por lo menos te aprovechás. Sí, y le es buena sacás. esa, Matías. Es buena. A ver, Sabri, la opinión del especialista, quiero de todo esto. Bueno, y con respecto a eso, está buenísimo aprovechar promociones porque en Claro que definitiva es comprar lo mismo a un menor precio y está genial aprovechar. Siempre digo, intentando encontrar el equilibrio entre no descabellarme con las finanzas y al mismo tiempo poder aprovechar promociones, cuidar el bolsillo, porque si bien, bueno, puede ser, a algunas personas les puede generar estrés quizás el hecho de buscar la mejor financiación, la mejor promoción, la realidad es que el resultado al final del mes, si uno consume lo mismo a un precio menor, puede marcar una diferencia importante en la persona. Así que siempre encontrar un equilibrio dentro de lo posible, que me estrese lo menos posible, pero que a su vez también me permita cuidar las finanzas y la economía de la persona, o bueno, en este caso del hogar. O sea que Romy recién me marcaba algo muy interesante y quiero andar sobre eso. Decía, cometo errores. ¿Cuáles? Que todos cometemos errores a la hora de manejar. ¿Te ha pasado también, Matías? Me imagino. Si tienen tiempo, les cuento. Podrías contar, pensá algún ejemplo y nos puedes contar. ¿Cuáles son los errores más comunes que tenemos cuando manejamos nuestras finanzas? Está bueno reconocerlos para evitarlos, ¿no? Bien, uno de los primeros errores o los más comunes es esto de subestimar el gasto hormiga. El cafecito que me tomo todas las semanas, todas las tardes. Ese café, si yo hago una cuenta simple, digo, bueno, un café de 3.500 pesos, 3 veces por semana, y no digo todos los días como para dar un parámetro, al año pueden ser más de 500.000 pesos. Entonces, a veces uno subestima el pequeño gasto de todos los días y a la larga se termina transformando en un gasto que es mucho más significativo dentro de nuestro presupuesto. Eso por un lado. Y por otro lado también no dejar margen para los imprevistos. Esto es un error financiero que en general uno lo descubre cuando tiene alguna emergencia, cuando pasa algo y de repente necesito llegar al punto de endeudarme o como decían, de repente no llego a pagar la tarjeta porque se acumularon muchísimo los gastos. Bueno, para esto siempre es importante contar o intentar empezar a tener un fondo de emergencia. Bien, eso es importante. Sí. Hablando de deuda, que me parece Sí. que es interesante, ¿no?
¿Cómo podemos ayudar a la gente que puede estar endeudada con tarjetas de crédito o cualquier instrumento, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Porque sabemos, y lo hemos hablado varias veces, que está la deuda mala, buena, según el costo que tenga a nivel financiero, ¿no? Y el de la tarjeta, por lo que tenemos entendido. Claro, ¿cómo empezar a saldarla? Claro, exactamente. ¿Cómo empezar a achicar esa deuda? Bien, me pasa mucho que me escriben muchas veces porque están en temas de endeudamiento y que la tarjeta y los intereses que tienen el pago mínimo realmente se hacen después desorbitantes y bueno, y esto complica mucho a las personas. Yo lo que recomiendo en estos casos es, de nuevo vuelvo como a la base de la pirámide de las finanzas personales y les digo, primero entender cuál es tu ingreso y cuál es tu gasto. Entender si estamos en déficit, es decir, si nuestro ingreso es mucho menor que nuestros gastos, ahí tenemos dos alternativas. Lo primero es ver la posibilidad de reducir los gastos, es decir, bueno, de todos los gastos que tengo, que me doy cuenta de que realmente son mayores a mi cantidad de ingresos, empiezo a eliminar las cosas que no sean estrictamente necesarias, al menos como para hacer un plan de emergencia, para poder subsanar esa deuda que uno tiene, la de la tarjeta, que es una de las peores. Entonces, primero intentar reducir todo lo que es gasto. Y a veces puede pasar que la persona dice, bueno, yo ya hice todo lo que pude, ya eliminé todo lo que se me ocurría que no puede ser estrictamente necesario y sigue siendo mi ingreso más bajo que mi nivel de gastos. Bueno, en ese caso la alternativa es, me enfoco en generar, si es posible, dentro de las posibilidades, un nuevo ingreso. Entiendo que esto no es algo que sea relativamente sencillo, pero intentar de alguna manera, bueno, en el caso de los que son independientes, intentar elevar un poco la facturación y en el caso de las personas que tienen un trabajo, buscar una nueva alternativa de ingresos. Inclusive ahora digo, hay mucho venta de productos digitales o inclusive de conocimiento. Si una persona sabe de algo que puede de alguna manera venderlo o ayudar a otros, eso es una alternativa como para poder potenciar los ingresos, al menos por un tiempo, para poder estabilizar su economía y llegar al famoso punto de equilibrio, que es donde mis ingresos y mis gastos se igualan. Y el caso ideal después es que haya capacidad de ahorro. Claro, ahí ya entramos en otro paso, del que también hemos hablado y está bueno hablar de eso. ¿Podemos volver a ver al presupuesto que tiene ahí, a este modelo que tiene Sabri? A ver, contanos punto por punto, ¿cómo lo armás, Sabri? Así lo tenemos bien en claro, más allá de lo que ya nos explicaste de la tarjeta de crédito. A ver, ¿qué estamos viendo ahí? Bien, el presupuesto primero está compuesto por todo lo que tiene que ver con ingresos, que acá vamos a ver que puede tener que ver con el salario neto. Hay también, si uno tiene inversiones, acá registramos lo que son los intereses que uno percibe de inversiones, o ingresos de honorarios, de servicios, comisiones, ingresos por rentas, si uno tiene un alquiler o algo por el estilo. Acá vamos a registrar todos nuestros ingresos, porque como les decía, muchas personas quizás no tienen del todo claro cuánto tienen de ingresos y esto es una base muy importante también del presupuesto. Después, cuando vamos desglosando hacia abajo, vamos a ver que empiezan los gastos, que primero tenemos los gastos en servicios, que acá tienen que ver con todos los que son servicios de electricidad, agua, teléfono, si tengo cables, si tengo internet y otros servicios. Si bien este es un modelo, esto se puede ajustar. Entonces, por ejemplo, si una persona se lo quiere descargar, este archivo lo descarga y puede agregar otros servicios que pague o eliminar. Sí. Claro, está bien, perfecto. O eliminar algunos. Y mientras voy poniendo, digamos, los diferentes números en cuanto a luz, me va sumando, digo, así yo también tengo una noción de lo que voy gastando hasta el día de hoy. Claro, exactamente. Acá vos podés cargar el número total, por ejemplo, por ejemplo, en el caso tuyo, Romy, si vos ya tenés registrado en una agenda, vos acá podés plasmar el valor total en este Excel, o podés en la misma hoja de cálculo, podés arriba donde dice presupuesto financiero, donde está escrito, podés empezar a sumar, podés poner todos los números, ponés igual suma y empezás a cargar todos tus gastos en cada uno de los servicios. O si, por ejemplo, vamos más abajo, donde decimos cuotas de, seguros, vos podés cargar más de un ítem en el mismo rectángulo, ¿no? Y eso se va haciendo una sumatoria. Y además, arriba de todo, cuando vemos los totales, que eso después al final lo vamos a ver, cuando uno ya carga todos los gastos, este Excel tiene fórmulas para que
arriba de todo ya aparezca la cuenta de cuánto tuviste de ingresos y cuánto tuviste de gastos totales, solo completando los casilleros. Así que eso ya está automatizado de alguna manera. Claro, es lo que te permite la planilla de Excel, hacer el cálculo. ¿Te Claro, animás, Romy, a hacer el está cambio? bueno. Sí. Eso te Sí. iba a ¿Sí? preguntar. ¿Te convencimos? Sí, ¿Vas sí, a ir lo por voy a el empezar a Excel? hacer. Sí, tal cual. Sabri, mira, hay algo que a mí me resulta muy bien. Por ejemplo, yo cuando miro que gasto tanto de celular y tengo una empresa que empieza con M, llamo a la empresa que empieza con P y les digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, la otra empresa me cobra tanto. ¿Vos me puedes hacer un menor descuento, un mayor descuento? Entonces ahí trato de negociar. Entonces yo sé que es un trabajo, ¿no? Y me trato de cambiar de empresa para pagar algo menos. Tengo un seguro, llamo a mi asesora de seguro. Sí. Hola, ¿qué tal, Vivi? ¿Cómo andás? Escúchame, tengo Por eso la traje. tal compañía. Por eso la traje. ¿No me pedís presupuesto en tal otra y tal otra? A ver si con el mismo seguro puedo pagar menos. Entonces, nada, por ahí son 10.000, 20.000, por ahí es mucho más, Sí, que claro. va sumando, Sí, y va haciendo una y con diferencia. internet tenés otro tanto. Claro, y hay gente que no lo hace esto. Claro. También, a ver, es un trabajo y es un tiempo Sí, extra ese es el punto y es una también, energía ¿no? extra. Pero por ahí mi ejemplo le puede servir a otro. Sí, claro, no, y después ahí están los resultados. Y Está tenés que bien, ser un están poco los resultados. cara dura, ¿no? Pero claro, mira, Sabrina. Pará, me ha pasado que una vez hice esto con un servicio de cable y yo enojadísima digo, bueno, está bien, entonces dalo de baja, creyendo que me iban a decir, no señora, le vamos a Bueno. dar un descuento. Y me te lo quedaste. dieron de Y baja. te quedaste sin cable. Me quería matar. Pero después te fuiste a otro. No. ¿Tuviste que volver? Tuve que llamar y decir, No. disculpen, me extralimité. ¿Y cómo? ¿Sí? Bueno, bien. Exacto. Bueno, ese es Por eso digo que yo también cometo errores. Sabri, ¿quiénes son mejores para administrar, los hombres o las mujeres? Acá Yo Romy creo que- levanta la mano. Romy es muy buena, así que nos deja la vara muy alta. Sí. Sí, está buenísimo la optimización de gastos y como todo en finanzas, lo que dice Romy es un gran ejemplo, porque muchas veces uno quizás está un poco negado con el tema financiero, pero la realidad es que las finanzas llevan tiempo. Es como cualquier nuevo hábito que uno quiere incorporar en la vida, ya sea desde salir a caminar todos los días o alimentarse un poco más saludablemente. Bueno, la finanza es lo mismo, hay que dedicarle un ratito de nuestro tiempo y bueno, Romy acá da el ejemplo claro de cómo uno puede dedicarle tiempo para optimizar, así que está bárbaro y la realidad es que se conlleva un mínimo esfuerzo y después depende mucho de la persona, de lo dispuesta que esté a mejorar sus finanzas, pero van a ver y hagan la prueba que mientras uno más tiempo le dedica, y lo que yo recomiendo siempre es pónganselo como parte de la rutina. Es decir, así como uno dice, bueno, yo a tal hora hago tal cosa, bueno, quizás una vez por semana me ponga a registrar mis gastos o una vez al mes armo mi presupuesto y le dedican una horita del tiempo, un rato, y van a ver que a medida que más tiempo le dediquen, más control van a sentir que tienen. Pero sí, eso es así. Sí o sí necesitamos un ratito de tiempo. Yo te agradezco mucho, Sabrina, que hayas sido, y vamos a seguir charlando un rato con vos, claramente, pero es tan clara y cómo va alivianando todo lo que propone Romina, de alguna manera, ¿no? Porque yo lo escucho a Romina, a mí ya me agotó, no quiero manejar más un número. Pero Desdramatizarlo un poco. escucho a Sabrina y por lo menos digo, bueno, hay una luz ahí en el camino que puedo tomar. No, te tiro otra cosa que hago. A ver. Bueno, por ejemplo, durante el verano le di de baja a Disney Plus. ¿Por qué? Sí. Porque mi marido ve Fórmula 1 y durante el verano no hay Fórmula. Listo, le di de baja. Sí. Un día antes de que empiece la Fórmula 1, lo doy de alta. Y así voy viendo con las diferentes aplicaciones, ¿no? Le doy de alta, le doy de baja según el requerimiento de la familia. Bueno, y mi hija me dice, mamá, ¿me das de...? No, espera porque ahora le toca a tu padre. Mi marido dice, ¿me das de alta? No, pará porque este mes le toca a tu hija. ¿A eso lo manejas todo vos? Lo manejo yo. Ay, Dios mío. Guau, guau. Ay, Dios mío. Bueno, Impresionante. mirá, voy descubriendo cosas, ¿eh? Impresionante. Mirá que compartimos 5 horas por día. ¿eh? Pero está bueno. Entonces Qué vos vas bárbaro, sabiendo sí. cuánto me cobra Netflix, cuánto me cobra, no sé, Amazon, cuánto. Y digo, bueno, ¿esto lo necesito realmente? Y esto, bueno, este mes no. Este mes Bueno, es cierto, lo de Romy llevado al extremo, pero es cierto que el tema de las aplicaciones es todo un punto Eso, también. eso, iba a Porque a entrar veces en te ese van tema. quedando aplicaciones que no utilizás, que la utilizás muy de vez en cuando, y cuando te fijas Y en el suman, presupuesto suman. va sumando, digo. Me parece ese todo un punto, ¿no, Sabri? Está bueno lo que trajiste, Romy, ¿eh?
Sí, es súper tema aplicaciones y temas gastos que quizás no son necesarios. Me pasa muchas veces que me encuentro con personas también que dicen, yo ya armo mi presupuesto, pero no cambian mis finanzas. Y no, porque hay que hacer esto que dice Romy. Además de yo tener el gasto, después la información es poder. Entonces la información lo que me va a permitir es tomar una mejor decisión dentro del conocimiento que yo tengo de mis finanzas. Pero luego tengo que analizarla y decir, bueno, me siento y me fijo, ¿esto realmente es necesario? Esto que cuenta Romy es espectacular porque es el ejemplo de si tengo un registro, pero ¿para qué lo hago? Bueno, para optimizar ciertas cosas. O inclusive también dentro de este registro hay un punto que me gusta mucho tocar, que no muchas veces se planifica, que está abajo de todo, que es el tema del ahorro. El Ah, ahorro, además de los gastos, está bueno incorporarlo en el presupuesto. No sé si, Romy, vos que tenés todo súper registrado, ¿también el ahorro lo registrás en el No, caso de que tengas capacidad de ahorro? no lo registro. ¿no registras o No. no ahorras? Ahí. No, sí, trato de ahorrar, pero no lo registro. ¿Sabes? Ve, ¿te das cuenta? Tenía que hablar con vos para Pero, sumar en la columna ahí el ahorro. ¿hay algún motivo o ya ahí no tenemos que llamar a un especialista en finanzas, sino a un psicólogo? Y no sé, después cuando terminemos la charla te cuento. Pero Sabri, me encantó esto del ahorro, ¿no? Claro, el tema acá del ahorro es base porque lo que nos permite también es, por ejemplo, de hecho, ahí en el mismo Excel hay una segunda solapa abajo que dice planifica el 2025, que nos permite Sí. también responder ciertas preguntas que tenemos en cuanto a objetivos de ahorro y Ujú. yo después puedo plasmarlo en esta planilla y decir, por ejemplo, bueno, yo quiero, bueno, acá están, hay unas preguntas que tienen que ver con metas financieras y yo puedo definir distintas metas. Por ejemplo, lo típico son, me quiero ir de vacaciones a cierto lugar el próximo año y puedo más o menos armar un presupuesto de cuánto puede costar esas vacaciones y yo ya sé que por mes tengo que ahorrar X monto para esas vacaciones y me lo llevo al presupuesto. Entonces, no solamente voy a tener en cuenta los gastos, sino también voy a tener en cuenta los objetivos de ahorro. Y esto también de alguna manera a uno lo motiva porque sabe que en base a lo que se propuso tiene que ahorrar cierta cantidad de dinero. Así que me parece un punto también bastante importante. ¿Y en qué moneda ahorro, Sabri? Ah, bueno, Preguntar ahí ya... millones. No, digo, no importa, El oráculo. 10 Ahí. dólares, 20 dólares, 30, 50, lo que sea. ¿En qué moneda? ¿En pesos o en dólares? Yo siempre ahorraría en la moneda en la que está mi objetivo. Es decir, si mi objetivo está en dólares y dije un viaje que sé que hay un pasaje o hoteles Qué o lo que bueno lo que sea está que está diciendo. dolarizado, voy a ahorrar en la misma moneda en la cual está mi objetivo. Ahora, Claro, está Sabri, bueno eso. hablando Y de más en ahorro. estos tiempos, que no sabés, a ver, nosotros siempre mucho, perdón, Mati, Vamos al dólar. siempre sí. vamos al dólar, el dólar siempre, bueno, ahora de golpe se produjo un cambio en la política cambiaria y el dólar empezó a bajar. Entonces está bien lo que dices, ¿sabes? Si vos haces un viaje al exterior, Claro. y sí, ahorra en dólares porque es lo que vas a usar, por Sí, ejemplo. tal cual. Y la pregunta va en línea de eso. Hoy hacer inversiones financieras es mucho más, digamos, accesible de lo que era hace un par de años atrás, donde era para expertos, ¿no? Y era una especie de misterio. Hoy a través de las billeteras electrónicas tenemos la posibilidad de abrir una cuenta comitente, de hacer un plazo fijo, de hacer una inversión en bonos, en acciones. ¿Cómo llevar adelante un poco la contabilidad de cuánto me está rindiendo ese dinero para saber si hicimos digamos, una inversión buena o no? Bien, perfecto. Bueno, para esto vamos a partir de lo mismo del tema del registro. Yo tengo que registrar cuando ingreso en alguna inversión, en qué precio ingresé, qué fecha, cuánto costaba ese activo que compré. Entonces yo de esta manera puedo comparar y hacer un análisis, por ejemplo, un mes, 2 meses, 6 meses después o un año después, para entender si gané, si perdí o qué pasó. El tema es que si yo no registro en general a cuánto ingreso, eso después no puedo hacer precisamente el análisis. De todas maneras, hoy digamos, en los medios donde uno puede invertir o ahorrar queda el registro, así que es cuestión de compararlo. Pero sí, eso es muy importante, siempre analizar y verlo. Yo veía en la planilla un punto que dice hobbies. Y, no, que me parece ¿Hay súper... presupuesto para Sí, hobbies? pero bueno, ahí está, pero me parece súper interesante. Y en un punto también está relacionado con los gastos hormigas la pregunta, ¿no? Porque digo, siempre hay que dejar lugar para el placer, siempre hay que dejar lugar para que no solamente el dinero sea una cuestión de número.
y nada más. A ver, si tomarte un café, tomarte una cerveza frente al río, viendo el atardecer, porque encontrás ese momento, disfrutalo, no lo pienses, me parece como Ahora, si eso se repite todo el tiempo y demás, sí. Y lo mismo los hobbies, hay que darse lugar a eso. A veces es difícil porque es lo que primero terminás cortando, claro, muchas sí, veces, sí, cuando es la verdad. economía aprieta, ¿no? Y es lo que te va llenando de alguna manera el alma. ¿Cuánto importante es eso, Sabri, para vos? Es súper importante para mí. En cualquier finanzas saludables tiene que haber espacio para el esparcimiento, para la diversión, para el entretenimiento. Y como digo, esto que no sea un extremo, o de hecho que el control de los gastos hormiga o de los gastos en general no tiene que ser algo para prohibirme a mí mismo hacer lo que me gusta, sino que tiene que ser solo para conocerme. Es decir, muchas veces hay personas que agendan y anotan sus gastos no porque vayan a reducirlo, simplemente porque quieren saber hacia dónde se está yendo el dinero. Pero sí es muy importante que, de hecho, hay famosas reglas, ¿no?, de la economía de las finanzas personales que dicen, bueno, un 50% a los gastos Sí, necesarios, un 30% a los gastos no necesarios, es decir, que hay un 30% que vos podés destinar tranquilamente al placer, a los hobbies, al entretenimiento y un 20% al ahorro. Esto es solo un esquema, uno después puede tomarlo como modelo, pero lo importante es que haya un equilibrio, ¿no? Esto es creo que lo que hay que dejar como mensaje. Y que cada caso también es particular, si bien estas reglas son como un poco universales, sí está bueno que cada uno designe sus gastos en base, como les decía, a su estilo de vida, a lo que les gusta hacer y no, obviamente, no prohibirse el cafecito del gasto hormiga, sino que simplemente tenerlo ahí controlado y saber que claro. está. Ahora va para Romy la pregunta. Siendo tan prolija, vamos A a ver, ponerle en el a ver. manejo de tus finanzas, ¿te das lugar para eso, justamente para decir, bueno, hoy tengo ganas de gastar esto y no está, Sí, y sí. está fuera de lo que O- yo tengo presupuestado? No, o No por te digo de ejemplo, golpe comprarte, no sé, un anillo de 200 no, mil no, dólares. ni ahí. Eso se No, encarga no, el no. marido. No, pero que eso se encargue Diego, sí, sí, pero no lo hace. Eh, sí, por ahí, Sabri, uno tiene ganas de salir. No, che, ¿te acordás lo que gastamos la última vez que comimos una pizza o salimos a comer a un restaurante? Una fortuna. Bueno, ¿por qué no nos tomamos, que era lo que decían ustedes, ¿no? Una cervecita. ¿Cuánto sale una cervecita? Y sale 5.000. Por 2, 10.000. Y con eso tenés una salida. O el cafecito, que te sale también con una tortita pequeña. Y entonces no gastás una fortuna, gastás algo menos y la salida estuvo. Sí, pero una vez que llegaste ahí, te tomás la cerveza No, y bueno, te no. tentaste con la picadita. No. Y eso también Una es papa placer. frita, nada más. Ay. Bueno, chicos, hay que controlarse. Uno tiene que Qué tener el bravo. control de las finanzas, del Excel, como Está bien, dice pero hay que Sabri, de darse todo. lugar, como dice Sabrina, también al placer. Hay que darse No, lugar bueno, al por momento. supuesto, pero todo depende Obviamente, del si presupuesto. eso todo el tiempo y ves que después se te desequilibra todo, obviamente que no, ¿no? Bueno, pero todo claro, todo depende, Sabri, del presupuesto que uno tenga. Hay lugar para, digamos, algunas economías familiares pueden tener lugar para ir a comer afuera, eso ni hablar. otros para tomar No, una eso ni cervecita hablar, y otros eso un ni simple hablar. café. Sí, eso ni hablar. Eso ni hablar. Pero, por ejemplo, mirá, esta campera Sí. que tengo puesta, Sí. divina, ¿no? Sí, sí. Está ¿Dónde buenísimo. la compré? Sí. En un lugar de cosas usadas. Ah, mira, Ah, bueno, bien, bueno. bien. Eso En un también- lugar de cosas usadas. Eso también es otro punto. Es otro punto. Entonces, en lugar de gastar 250.000 pesos en una campera de cuero, de marca y demás, la compré en una casa de cosas Sí, usadas. me gusta. Divino. Y aparte, de alguna manera, tiene que ver con no... En la economía circular. Claro, exactamente. El La economía medio ambiente, circular, la no hacer la ecología. economía de descarte. Y por Está muy supuesto, bien. tengo una campera de cuero. Al otro dice que es así. No. Tengo una campera de cuero linda y no gasté una fortuna como puede llegar a gastar una persona si tiene ganas de comprarse una. Es una sana costumbre y un buen ejemplo Sí. el tema de la ropa usada. ¿eh? Sí, Tal tal cual. cual. La Por economía ejemplo. circular es otro punto importante. Bueno, Sabri, a ver, queremos saber tu opinión al respecto. Y con respecto, bueno, a esto sí, las compras inteligentes yo creo que uno lo siente una victoria personal cuando compra algo que está bueno y que además no es a un precio muy elevado o por lo menos lo que uno considera. Así que eso me parece espectacular. Y siempre buscar la opción o la alternativa. Y sobre todo, como recién decían, siempre teniendo en cuenta el presupuesto de cada uno. Si de repente estamos en una situación más crítica, como la que decíamos antes, de tengo una deuda de tarjeta,
bueno, quizás es momento de apretar un poquito el cinturón durante un tiempo, justamente para después tener mayor libertad financiera a futuro, ¿no? Muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de ahorro, hablamos también de consumo futuro. Entonces, a veces yo ahorro en el hoy justamente para después tener mayor capacidad de consumo. Así que siempre haciendo compras inteligentes o cuidando quizás el bolsillo de alguna manera, también estoy abriendo la puerta a que el día de mañana tenga una mayor libertad financiera, una mayor capacidad también para consumir. Así que siempre teniendo en cuenta el caso, pero me parece súper buscar opción y también me parece bien disfrutar cuando uno tiene ganas y salir y no privarse, ¿no?, de la salida. Pero quizás, como dice Romy, bueno, busco la alternativa, no lo hago tan caro de repente si quiero salir, pero a su vez quiero cuidar el bolsillo. A ver, se abrió una consulta. Cobro 500, pero este mes me excedí y estoy gastando 700. Esos 200 los tengo que financiar de alguna manera. ¿Qué hago? ¿Le pido prestado a mi mamá, a un tío o a mi hermana? ¿Pido un préstamo personal en el banco o lo tarjeteo? Muy bueno. Y lógicamente mi familiar me va a prestar sin tasa y va a ser solamente algo de organizarme el mes que viene, claramente Pero te lo va a reclamar. la opción más... ¿Cómo? Te lo va a reclamar. Y cada vez que sí, ese es algo que no claro, ese tenga es que el ver con problema. algo fundamental, te van a decir que estás comprando, ¿no? ¿Te acuerdas que había una Había publicidad? eso te iba a decir, claro. La famosa publicidad Sí. de que le había pedido Sí. plata a un familiar y después aparecía con el auto 0 kilómetro y dice, Exacto. pero te compraste el auto 0 kilómetro y Claro. me seguís debiendo. Exacto. También es cierto, bueno, que a veces no todo tiene la posibilidad, está No. buenísimo. Si tenés un familiar, creo que es la mejor opción. También, bueno, pasa aquello que por ahí no tienen la posibilidad. A lo mejor tu familiar también está en la misma situación que vos, por ejemplo, ¿no? Por eso está bueno lo que te planteaba Romy con las otras alternativas. Claro, ahí en realidad, bueno, vamos a ver, de las alternativas que me plantea Romy, primero me voy si es algo sumamente urgente y tengo a alguien que me ayude para poder cubrir ese gasto, lo cubro y después se lo devuelvo. Si no, voy a tener que ya directamente ir a la opción de endeudamiento. Pero es importante recalcar que esto pasa cuando yo no tengo un fondo de emergencia construido. Porque si yo ya tengo un fondo de emergencia construido, que es básicamente un fondo de emergencia, es una platita que yo tengo ahí guardada para cuando pasan estas cosas, para cuando se rompe algo de la casa, para cuando no sé, se me rompe el auto, algún gasto inesperado que tengo que cubrir y que quizás no cuento inmediatamente con eso. Para eso está el fondo de emergencia. Y también es súper importante el fondo de emergencia porque responde un poco a cuántos de nosotros podemos vivir, por ejemplo, los próximos 6 meses manteniendo nuestra calidad de vida en el caso de que no cobremos nuestro ingreso. Eso es lo que responde un fondo de emergencia. Claro, claro. Lo hemos hablado en otras oportunidades, sí, a la importancia justamente de tener el fondo de emergencia. ¿De cuánto tiene que ser? Algo, bueno, depende. 6 meses. 6 meses, Sabri, vos decías. Y lo ideal es que sea de 6 meses equivalente al ingreso de la persona. Y si no, por lo menos 3. Eso es como por lo menos 3 meses de tu ingreso tienen que estar guardados en algún fondo líquido, es decir, que vos tengas rápido acceso a ese dinero, justamente para esto, para cubrir un gasto inesperado, para alguna cuestión que de repente venga a desestabilizar las finanzas y no tener que recurrir al endeudamiento, que es esto de o uso la tarjeta y pongo cuotas, o tengo que pedirle plata a un conocido o a un familiar, o en el peor de los casos tomar préstamos, no tomar deuda. No sé que te lo llevo, ahora te dejo Mati, Sí. te lo llevo más a la macro a esto, pero que es un ejemplo muy concreto y que vivimos todos, que fue la pandemia, donde se demostró que los gobiernos no tenían ese fondo de emergencia para afrontar un hecho extraordinario e inesperado. Sí. Y de hecho lo que hizo fue desestabilizar la economía del mundo prácticamente, ¿no? Imprimieron billetes y después vino la inflación. Y después, claro, países que no estaban acostumbrados a tener nosotros, porque bueno, ya sabemos. pero países que están no acostumbrados a tener inflación, de golpe se encontró con esa situación, ¿no? Me parece que es un ejemplo de lo que decís vos, pero a nivel mundial y a nivel macro esto, ¿no? Tal cual, exactamente. Lo mismo, yo digo, siempre la administración de una persona, yo lo veo como una unidad, al igual que pasa como la administración de una empresa, de un país, y esto se puede traspolar a un montón de ejemplos, pero básicamente es eso, tener un fondo de emergencia es eso, un resguardo para que si pasa algo, bueno, ni hablar, la pandemia fue algo que a todos nos sorprendió y que nadie podía tener de alguna manera previsto,
pero sin embargo cuando las cosas suceden, después en la economía impactan, tanto en la personal como, bueno, en este caso en la macro. Claro, de hecho le Y para pasó a esto hay que mucha tener, gente que sí. no tenía un sueldo, digamos, Claro. que son cuentapropistas, que son monotributistas, comerciantes y demás, que de golpe se encontraron con que no había más ingresos. Claro. Claro, sí, y pasa inclusive hoy en día, más allá de que no esté pasando algo a nivel contexto como lo que fue la pandemia, pasa mucho cuando el autónomo o el monotributista que tiene ingresos muy variables, de repente un mes se desestabiliza por algo y bueno, y pasa lo que dice Romy, no tengo cómo pagar y entro en deudas, no encuentro la manera justamente por no tener una previsión Claro. que bueno, como decíamos recién, si bien el ideal son 3 meses, la realidad es que conlleva tiempo armar un fondo de emergencia. Lo importante es empezar de a poco. Si por lo menos tenés un mes de tu ingreso guardado en una cuenta como fondo de emergencia, ya es muchísimo más que no tener nada. Si después vas escalando y podés conseguir 2 meses, 3 meses, así hasta que llegues a 6, que es un fondo de emergencia bastante significativo. Mati. Hablando de este fondo de emergencia que vos hablás de entre 3 y 6 meses, y en línea con lo que preguntaba Romy, pesos o dólares, vos dijiste claramente que tiene que ser un fondo líquido, ¿no? De fácil acceso. Dentro de la variante de los fondos líquidos, si nos tuvieras que dar alguna recomendación, yo sé que es difícil, pero ¿cómo invertirías ese fondo de emergencia? Y ese fondo de emergencia yo lo tendría, si lo quiero resguardar, por ejemplo, de la inflación, lo puedo llegar a tener en una moneda como dolarizado, ¿no? Si lo quiero tener en pesos, porque sé que quiero acceder a ese fondo en cualquier momento, lo puedo llegar a tener en algún fondo común de inversión que yo lo pueda rescatar de manera inmediata, porque si lo necesito tenerlo cuando lo quiero rescatar. Entonces, no jugaría demasiado con ese fondo porque justamente está pensado como para poder acceder a él en cualquier momento. No tiene que estar en algún activo que yo lo tenga que tener a largo plazo. Sabri, vos sos mucho más joven que nosotros tres que estamos No, que acá. yo no. Bueno, de que Romy no tanto. ¿Cómo ves? Tenemos la misma edad, le veo con la carita joven y estoy segura. Las diferencias en el manejo de las finanzas de generaciones post 45-50 a aquellos que tienen 25-30, digamos. ¿Cómo es el manejo de las finanzas en cada uno de ellos, el manejo de los presupuestos? ¿Hay mayor educación financiera en los jóvenes? Bueno, a los jóvenes también les cuesta acceder a cosas y a bienes que a nosotros quizás a nuestra edad no nos costaba de tanto hacerlo, como comprarte un auto, comprarte una vivienda. Aquellos que tuvimos la suerte de tener un trabajo desde que comenzamos y que entramos al mercado laboral. ¿Qué diferencias notás? Principalmente sí hay diferencias muy notorias en base a la época en la que nació la persona. Es decir, dependiendo las crisis que ya la persona vivió, son los miedos y las inseguridades que tiene a la hora de invertir. Por ejemplo, una persona que pasó por el corralito tiene muchísimo más inseguridad a veces y no cree tanto en las instituciones, quizás como un millennial o una persona que tiene hoy 20 y pocos. La realidad es que yo lo que veo es eso, es que hay más reticencia quizás en personas que lógicamente tiene toda la lógica del mundo, que tengan miedo o desconfianza y quizás en una generación, las generaciones más nuevas, no le tienen tanto miedo y yo veo que, por ejemplo, se lanzan a activos que son de sumamente riesgosos, justamente porque no pasaron por ciertas crisis a lo largo de su vida. Esa yo creo que es la diferencia radical entre las distintas generaciones. Las famosas cripto entrarían acá, ¿no, Sabri? Exactamente. Si bien mucha gente ingresa en el mundo cripto, sabemos que son activos de altísimo riesgo y si tenemos en cuenta eso, es algo que, bueno, cada uno después puede jugar con su aversión al riesgo, ¿no? La capacidad que tiene uno de arriesgarse a la hora de invertir. Pero la realidad es que eso hay que tenerlo en cuenta y bueno, yo lo que veo es que quizás generaciones más nuevas confían en distintos instrumentos, pero bueno, siempre hay que tener mucho cuidado, sea el instrumento que sea. Claro, y hacer todo más volátil, creo que todavía es más importante tener mayor organización. Exactamente. De hecho, estos pasos que hablábamos de la planificación financiera, del presupuesto, muchas veces hay personas que quieren invertir en activos que son mucho más complejos, mucho más riesgosos, y quizás estas bases que son de las finanzas de tener un fondo de emergencia, tener una planificación financiera, saber para qué estás ahorrando, a qué plazo, y si eso no está bien constituido, muchas veces pasa que
se cae, digamos. Es como hacer un edificio sin una base tan sólida. Entonces, siempre yo creo que hay que ir paso a paso y tener bien sólida la parte de pirámide de la finanza personal para poder después ir escalando en cuestiones que son de más riesgo, de mayor riesgo. Pues es que justo tenemos unas preguntas, ya nos quedan 4 minutitos. Te pido ser lo más sintética posible dentro de lo posible. Dice Paula, si tengo deuda con la tarjeta, ¿conviene sacar un crédito para pagar esa deuda? No tengo fondo de urgencia, ¿cómo me saco de encima la deuda? En este caso yo compararía los intereses que estoy pagando del pago mínimo de la tarjeta, que muy probablemente sean más altos que un préstamo personal. Entonces podría acceder como último recurso a un préstamo para pagar esta deuda de la tarjeta, pero accedería a un préstamo que sea fijo, que yo ya sé cuánto voy a pagar del préstamo. Y en este caso sí, si no queda otra, endeudarme para pagar una deuda, pero intento que el interés al cual voy a acceder a la nueva deuda sea mejor, entre comillas, que el interés que estoy pagando actualmente. Bien, bueno, hay varios elogios allí también, alguna recomendación para Romy. Y Edith nos dice, en los ahorros de las promociones, a propósito de lo que planteaba Romy, yo trato de enganchar todos y ese dinero que me descuentan por la promo, lo ahorro como si hubiera gastado sin promo. Ah, mira qué bueno. Y así voy haciendo el fondo de ahorro. Está bueno eso. Bueno, tenerlo en cuenta. Sí, sí. Excelente, excelente. Claro, que sea capacidad de ahorro por Gracias, haber consumido Edith, algo te que igual lo iba a sí. gastar. Perdón, yo te interrumpí, decinos, Sabrina. Ay, perdón, yo que me llegó como con delay el mensaje. No, está perfecto ahorrar eso que compré a un menor precio, que igual lo iba a consumir, ahorro la diferencia, me parece una excelente estrategia. Sabri, te agradecemos un montón. Realmente fuiste clarísima, me trajiste un poco de tranquilidad después de escuchar a mi compañera. Ay, no seas malo. No, siempre yo la No, quiero. una a ver, genial. todos aprendimos algo, yo también, Sí, Sabri, la claro verdad que sí. Y aparte súper clara. Súper clara. Decinos tu Instagram para que la gente sepa también dónde te puede ubicar. Que ahí lo tuvimos todo el tiempo, mirá. Administratives. Administratives. Muchas gracias, un placer para Vamos a mí escribir, compartir con ustedes. Vos sos licenciada en administración, Sabrina, ¿no? Y yo soy licenciada en Administración de Empresas. Mira. Bueno, muchas gracias y seguramente te vamos a volver a tener aquí con nosotros y bueno, te comprometemos a venir también aquí al estudio de Dos Reyes de Stream. Muchas gracias, Sabri. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, impecable, Sabrina. Bueno, cuántas cosas nos dejó, ¿eh? ¿Viste? No, sí, totalmente. Te sirvió, ¿eh? Pero ¿cómo? Yo te dije que te iba a servir la charla. Claro que sí, siempre se aprende algo. Mira, fuiste Aparte de anotando y todo. Por uno supuesto, por uno. aparte siempre de la experiencia del Sí. otro, uno va sacando conjeturas, tips. Me llevo un montón de tips. Sí, claro Total, que sí. sí, tal cual. Bueno, Mati, vamos llegando al final ya. Sí. ¿Qué te dejó el Sí. programa de hoy? La verdad estuvo súper interesante. Siempre se aprende, ¿no? Sí. La verdad que es fundamental hoy en día saber de qué manera puedo hacer para hacer más eficiente mis gastos. Totalmente. Eso es una clave. Eso. No hay ninguna duda. Romy, muchas gracias. Ay, no, de me verdad. encantó. ¿Me van a invitar otro día? Pero Ya estás todas las veces que invitada. quieras. O sea que No, las la pasé puertas muy están bien. abiertas. La pasé muy bien. Muchísimas gracias y gracias a todo el equipo que la verdad que es maravilloso. Bueno, Gracias. sigan en Dos Reyes de Stream, por supuesto, y de paso que mañana a las 6 Por pongan supuesto. Tele9 al amanecer. Nos ¿no, levantamos Romy? a las 6 antes de las 6 de la mañana y proyectamos un noticiero para que Así ustedes se es. levanten con nosotros y nos vean. Así es. Bueno, muchas gracias, Romy. Gracias, Romy. Mati, muchísimas ustedes. gracias a todos. Sigan en Dos Reyes de Stream. Nosotros nos encontramos el jueves que viene, como siempre, a la 1. Chao.